Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El tema de las experiencias cercanas a la muerte es una de las más grandes incógnitas a día de hoy para la ciencia, porque es que resulta que hay miles y miles de casos en diferentes partes del mundo de gente que no se conoce de nada y que cuenta cosas que son realmente impresionantes y que exponen que existe, pues podríamos decir, una conexión entre nuestra realidad y un mundo que estaría totalmente inexplorado y que sin duda viene a recogernos justo en el final de lo que nosotros llamamos vida. Y claro, es que tenemos que empezar a pensarlo porque cuando nuestra existencia comienza a decaer, pues muchos son los testimonios de ese famoso túnel de la luz que pues bueno, pues empiezas a verlo, ¿no? Muchas veces es oscuro, otras veces es bastante luminoso, ¿no? Pero lo cierto es que es impresionante observar la variedad, sobre todo la variedad de sensaciones y de sentimientos que llegan a producirse cuando cuando nos separamos de nuestro aparente cuerpo físico. Y hoy vamos a ver una de esas experiencias que desde luego a mí me han dado muchísimo que pensar. Normalmente, pues siempre hago preguntas después de la exposición de los casos, pero es que hoy tengo que hacerlas también incluso antes, ¿no? Porque hay algo que se le parezca a una experiencia cercana a la muerte, a una ECM. ¿Se puede perder el miedo a fallecer o a dejar esta vida o esta simulación, como queráis llamarlo, tras tener una ECM? ¿Y qué ocurre con el tiempo cuando tienes esa experiencia? Y sobre todo, ¿qué pasa con el tiempo cuando sales de ella? Bueno, pues os cuento porque este incidente ocurrió en el año 1970 a un hombre que estaba en combate, había perdido muchísima sangre, no quiso dar lo que serían los datos de su nombre por cuestiones de intimidad, pero sí que estuvo pues exponiéndolo a a sus allegados, a sus íntimos, a sus amigos y bueno, un hombre que le habían dado por muerto los doctores. Esta es la circunstancia, estaban pues saliendo ya de la habitación y de hecho la enfermera pues estaba apuntando sus datos ya como fallecido totalmente. Y veamos lo que pasó. Porque este es el testimonio de este señor que lo cuenta en primera persona. Estaba sobre una mesa de hospital después de haber perdido una grandísima cantidad de sangre. Los médicos estaban trabajando en mí y yo sentí y vi perfectamente que estaba flotando sobre mi cuerpo. Miré hacia atrás, los doctores ya se estaban marchando, habían dejado de trabajar en lo que era pues mi caso, mi cuerpo, y de hecho una enfermera estaba rellenando un informe. Y de pronto entré en un remolino de luces de muchísimos colores. No puedo explicarlo de otra manera. Dos seres me encontraron, aparentemente como guías, y empezamos un viaje en el que veía ese remolino que era, pues, realmente maravilloso. Pero de pronto, los dos seres se detuvieron y me dijeron que todavía no era mi tiempo. Me soltaron y de repente volví a entrar
en mi cuerpo. Miré a mi enfermera y le dije que tengo sed. Y ella se quedó completamente en shock. Se le cayó el cuadernillo que tenía, se le cayó. No se lo podía ni creer. Y luego comenzó a llamar a los médicos a toda velocidad y los médicos me empezaron a conectarme varias soluciones intravenosas en mi cuerpo y me quedé dormido. Me desperté al día siguiente en la sala de un hospital y quedé perfectamente sano. Ese fue el fin de mi experiencia. Y entonces resulta que, bueno, pues le hicieron una entrevista impresionante y por eso estoy haciendo este vídeo, porque este hombre hablaba de emociones, de sentimientos. Claro, por supuesto, yo no puedo ni imaginarme lo que fue la cara de la enfermera al ver que ese cadáver que tenía ahí delante, pues estaba pidiéndole agua y que estaba literalmente volviendo a hablar, ¿no? Y tuvo que ser también impresionante también el rostro de aquel combatiente al verse cómo estaba empezando a levitar por encima de su cuerpo y mirar su cuerpo y ver que estaba abajo y observar que su cuerpo estaba completamente lleno de sangre. Esas dos caras, esos sentimientos, pues él los tiene en este caso. Y podríamos pensar, bueno, por supuesto aquello tuvo que ser espantoso, pues no. La definición que tiene este señor al respecto de su experiencia fue de la palabra maravillosa. Abandonó su cuerpo y existió literalmente fuera de él. Estuvo más consciente y alerta de lo normal allí que con su forma de existir y ser normal, que podríamos decir. Y es que además se enteró de absolutamente todo. El momento exacto de máximo nivel de conciencia y alerta fue justo el que, además, es curioso esto, menos debería de haber sido, y esto lo explicó en su entrevista. Cuando vio que los doctores pararon de trabajar sobre él y ya pues él empezó a salir, pues ahí fue cuando mejor lo vio absolutamente todo lo que estaba empezando a pasarle. Ahí sus pensamientos se aceleraron de forma increíble. Y además ocurrió algo en su percepción del tiempo. Según sus palabras, el tiempo se detuvo absolutamente, se paró y además perdió todo su significado. No importaba el tiempo. Sus sentidos se multiplicaron de forma que era pues algo espectacular. Sus sentidos pues eran increíblemente como más intensos, viendo colores que no sabía ni siquiera prácticamente que existían y además de forma más vívida, justo en ese momento en el que él ve que los doctores se están yendo, cada uno de ellos, y él ve que se está empezando a levantar. Ahí, justo ahí. El tiempo no existe en ese momento. Y tiene como una percepción extrasensorial. Cuando está ocurriendo esto, este testigo siempre remarca en la entrevista que vivió pues el tema del túnel de la luz, pero mucho más sutil.
o mejor descrito a lo mejor que otras personas. Era como un túnel de remolino de luces de muchísimos colores. Claro, estaba saliendo de una simulación en nuestro universo hacia la fuente constructora de nuestra realidad. No lo podremos saber jamás nosotros, pero sí que tenemos su testimonio. Y lo cierto es que en su proceso de muerte él lo vio todo, claramente. Y lo que más le impacta de ese túnel de la luz es, pues, la impresión. Sí, por supuesto, lo maravilloso que era todo y la sensación que tiene de absoluto y total bienestar. Cuando estaba ascendiendo, pues consigue observar efectivamente a dos guías. Esto lo expone también en la entrevista. Dos guías. No sabía si eran familiares o si podían ser conocidos o amigos, pero sin duda aquellos guías pues eran los encargados de llevarle al final de ese túnel, un túnel que él ve como prácticamente infinito, y los siente a esos dos seres como si siempre los hubiera conocido, una sensación de familiaridad. La luz tenía un brillo, todo lo que le rodeaba, que no dolía, un brillo que no le hacía daño a los ojos, indescriptible, pero lo consigue describir, casi mística. Esa es la palabra que consigue, pues, más o menos adecuar a su caso, eh, y una mezcla entre flotar, sumergirse en agua y volar. Y todo perfectamente visible, con colores perfectamente definidos y nítidos, preciosísimos. No pudo ver un final de ese túnel al que iba acompañado de los dos seres, pero sí lo sintió como no natural, como sobrenatural. Y su sensación de bienestar fue colosal en aquellos momentos. Felicidad, una felicidad absoluta y una especie de unión del cosmos con él. Eso es lo que podía decir, sin haber tenido ningún tipo de relación con la religión ni con nada de nada. No, pero él tenía una unión con lo que le estaba pasando. Ante él, en su subida, veía mejor todo, y también vio lo que fue su vida. Escenas de su pasado, escenas completas, como si tuviese que haber aprendido algo de ellas. Escenas que habían sido como elegidas, que tenía que ver justo en ese momento. Y de pronto, en medio de todo este éxtasis, una parada. Vaya, pues no se le permite seguir. O entrar al final del túnel de la luz coloreada en donde estaba tan increíblemente bien. Pues no, porque se le comunica que no es su tiempo. Fue literalmente devuelto, como tirado a la tierra en contra de su voluntad. Se encontró con un ser que le para. No son los guías los que le paran. Es un ser el que se pone delante de él y es el que se lo dice. Un ser que él define como no natural, de este plano o de este planeta, y en un momento en el cual pues se le está presentando, y justo en ese instante observa también espíritus de otras personas. Eso es como lo observa, de otros fallecidos. Y
todo con una voz que sí es normal, es una voz que escucha de forma totalmente, eso sí, perfecta, y diciéndole que no es su momento, su tiempo. Ese ser se ha plantado ahí, en plena subida, y le está depositando otra vez en su cuerpo. Un cuerpo muerto, fallecido. No, no, pues tenía que volver. Y bueno, él se ve como está bajando otra vez a través de ese túnel precioso, maravilloso. Él sigue estando con una sensación increíble de bienestar, pero tiene una sensación de falta de fuerza. Es decir, la fuerza que le estaban pues dando los guías, él ya no la tiene y él está cayendo. Y antes él sentía que estaba siendo como agarrado con dulzura, pues ahora es soltado. Y de pronto vuelve a entrar en su cuerpo, se le queda mirando a la enfermera y lo primero que pide es agua. Y la enfermera se le queda mirando sin poder ni hablar y se le cae el cuaderno. No puede ni moverse la enfermera. No tuvo este señor una experiencia en religión o en relación con otras personas durante lo que fue su ECM, su experiencia cercana a la muerte, y desde el principio hasta el final todo fue sin ninguna duda importante en lo sucedido para él, sabiendo sin ninguna duda que no era una imaginación ni un sueño y que su experiencia fue definitivamente real. Quizá lo más espectacular de entre todos los puntos impresionantes de esta ECM que tenía que exponer en algún momento de mi vida, pues fue la pérdida absoluta al miedo extremo que quizá tenemos todos de morir algún día. Pues no, él cuando vuelve ya no tiene ese miedo a morir, porque lo que ha vivido ha sido tan increíble que ya no tiene ese miedo. Y el testigo siempre se ha caracterizado por decir que no había visto, ni había sentido o vivido nada tan real como lo que vivió en aquellos momentos, ni había observado nada similar a lo que le pasó. Claro, a partir de aquí, pues 5 puntos o escenas podría exponer aquí en este vídeo, ¿no? Claro, ¿quiénes eran esos guías? Que parecía que sin duda, pues, le conocían perfectamente y sabían que tenían que presentarse justo en ese momento y que le llevaban en aquel túnel de luces de colores increíbles. ¿Quiénes eran? Y también cuando se planta el que para el proceso, porque esto es un proceso, ¿quién es? ¿Y quiénes son los otros espíritus que también están observando, que no son los guías y que él ve perfectamente y que están observando toda la escena? Quizá los espíritus que vea pues ya cuando ya sea su tiempo. Es que es increíble el tema. Y el tiempo. El tiempo en ese tipo de casos, yo lo he visto clarísimo en muchísimos incidentes de este tipo, pues al respecto de que se te pasa como la vida como por delante, ¿no? Y de hecho incluso seleccionándote algunos momentos idóneos que tienes que ver. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, tenías que saber esto, pero tenías que saberlo.
y tenías que volver a rememorarlo. Y ese tiempo es uno, se fusiona con el espacio y no existe prácticamente. Lo ves todo a la vez, aunque es imposible de entenderlo para nosotros con nuestra mente, pero en ese estado no. Y se puede ver todo a la vez. De hecho, pues hay un momento en el que llega a decir que, bueno, pues que se le quita el miedo a volver allí, ¿no? Porque sabe que, bueno, pues el tiempo es completamente relativo, ¿no? Y bueno, pues quizá nuestra ciencia no vaya tan mal desencaminada dentro de lo que es la relatividad, ¿no? Pero bueno, em, el tema es, ¿por qué no era su momento? Yo lo he visto en más ocasiones. ¿Existe, por tanto, el destino? ¿Estamos predestinados? ¿Existe una película de nuestra vida? Y este señor, por accidente, pues de pronto empezó el proceso de subir para arriba y se dieron cuenta de que no podía ser posible y le devolvieron a la tierra. Vale, muy bien. ¿Y quiénes eran esos señores? ¿Y qué es ese proceso? Claro, eso nos dejaría un escenario prácticamente de simulación de la realidad y además una orden a esos guías que, desde luego, pues le han cogido a él y desde luego saben dónde tienen que ir. En ese túnel increíble de luces infinitas, de colores preciosísimos. Pero claro, esa orden, ¿quién la estaría dando? ¿Quién era ese señor, ese ente? No es un señor, ese ente que está parando y está parando todo el tema. Tantas preguntas, ¿no? Pero dentro de todo ello, pues yo me quedo pues con la seguridad del testigo, ¿no? Con la impresión de los colores, con la sensación absoluta de gratitud. Sí, porque se podía haber quedado asustadísimo. Pues no. Él tiene una felicidad total. Y esas son las características que tiene este incidente, este suceso, este caso increíble, en donde el túnel de la luz no tiene, pues lo que sería, pues unas paredes oscuras. No. Aquí no. Y entonces, claro, depende ese túnel de la luz de cómo haya sido hasta ese momento. Es decir, es oscuro si has sido o eres malo, o es un haz de luz maravilloso si has sido o eres bueno. Bueno, pues yo creo que habrá que ser bueno para tratar de intentar de vivir pues lo que le pasó a este señor y, y llegar a ese punto en donde, aunque a él le pararan, pues seguir continuando hacia lo que sería ese fin de ese túnel de luz infinita. Un caso que, por mi parte, yo necesitaba en este punto de mi vida, con todo lo que me está ocurriendo y he visto, pues realizar y estudiar, y en el que, sinceramente, pues me ha gustado estar pues con el testigo, ¿no? Vivirlo con él. Y que primero, pues yo creo que a mí se me han quitado un poquillo, un poquitillo aunque sea, pues el temor a fallecer. Incluso con todo lo que he visto en el espanto de los hospitales en los últimos 8 años de mi vida, pues viendo cosas así, sabiendo que ocurre, sabiendo que hay incidentes de personas normales, comunes y corrientes, que son como nosotros, que les pasa esto y que les pasa y le pasa a ese, a ese, a ese, y no tienen nada que ver con el mundo paranormal ni quieren saber nada de todas estas movidas de nada. Pues no, no, les pasa y te dicen lo mismo. Y
no tienen ningún tipo de relación ni quieren saber nada, pero su sensación de paz es tan impresionante la que te cuentan que es increíble. También hay casos en donde hay señores que no tienen una sensación muy buena. Quizá no hayan tenido una vida en donde hayan sido muy buenos ellos, ¿no? Pero bueno, me ha encantado vivirlo con vosotros y bueno, pues eh, solamente ir a otro mundo donde te esperan los que bien te querían, pues ya es algo maravilloso dentro de lo que es esta existencia, sea lo que sea, lo que es nuestra realidad. Y bueno, pues me ha gustado muchísimo, pues si a una sola persona del mundo, pues se le ha quitado un poquitillo el miedo a morir, o tiene pues mejor concepción de ello, porque tenemos una concepción de fallecer que es la peor, pues lo mismo no. Lo mismo es solamente un paso de una realidad a otra. Y lo mismo, las personas que queremos solamente nos están esperando en ese otro plano. Y nada más. Y eso pues, a mí sí he conseguido pues quitarle un poquitín el miedo a esas personas, a quien me esté viendo ahora mismo, de lo que es pasar a ese otro plano, pues para mí es algo que considero que es maravilloso y eso pues, bueno, pues quizá haya nacido para hacerlo, pues me parece sinceramente algo estupendo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Trataré de seguir estudiando el tema de las ECM porque es apasionante, experiencias cercanas a la muerte. A la gente le da miedo la muerte, pero lo mismo es solamente, pues, otro puntito hasta la siguiente vida que nos está esperando con las personas a las que queremos. Y nada, bueno, pues nada más que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.